La observación interior, sin duda, es una de las etapas más subestimadas cuando hablamos de diseño y permacultura. Hoy quería hablaros de un elemento muy clave dentro de la fase de observación interior de un proyecto de diseño y permacultura, que es el tema de las necesidades. Os voy a poner un ejemplo imaginario. Un cliente viene y me dice: quiero un sistema de recolección de agua de lluvia. No me da más detalles, no me dice el por qué. Ok, yo como diseñador pienso, bueno, aquí tiene un edificio, está como bastante alejado de su vivienda principal, pero tiene un tejado, todo parece bien. Desde la parte técnica, ¿por qué no poner ahí un sistema de recolección de agua de lluvia? Pues empiezo a ponerlo ahí, empiezo a diseñar elementos alrededor de ese sistema de recolección. Pongo una cosa aquí, una cosa aquí. Más tarde, supongamos que se implementa ese elemento y mi cliente llega y me dice: pero es que el sistema que has puesto está muy lejos. Yo quería tenerlo cerca de casa para regar mi huerta, quería que un poco de esa agua se filtrara para tener un estanque, porque me da paz, me gusta sentar, me gustaría ver el estanque, que se va llenando con el agua, de la misma agua de la lluvia. Y claro, el problema no es del diseño, el problema es que no se definieron bien las necesidades. Si se hubieran definido bien las necesidades, recolección de agua de lluvia, regar huerta, autosuficiencia, crear estanque, sensación de paz, etcétera, etcétera. Si se hubieran definido bien las necesidades, se podría haber diseñado un diseño totalmente distinto. Pero lo más importante, se podría haber ahorrado muchísimo tiempo y energía y dinero en ese diseño. Definir bien las necesidades te permite diseñar un proyecto que sabe que va a satisfacer a la persona que va a habitar el proyecto e incluso a las personas que lo van a construir. Si un proyecto no satisface las necesidades, no va a funcionar. Algo va a estar siempre mal, va a estar inestable. Quería hablar de esto porque ahora estoy justo diseñando mi primer proyecto de permacultura y estoy en la fase de observación interior. Y me di cuenta de lo importante que es, cuando empecé un proyecto, tomar las cosas con calma, ir paso a paso. Y el primer paso, que es el de la observación interior y el análisis de las necesidades, es un paso en el que yo creo que hay que invertir muchísimo tiempo e ir al detalle. Cuanto más al detalle vayas en este paso, te va a generar un proyecto que va a estar bastante coherente y va a ser bastante lógico. Cuando diseñamos un proyecto en permacultura, las cosas están muy interconectadas, tienen una coherencia, proyecto sostenible. Si ponemos un elemento del que no están definidas las necesidades en un sitio en el que no satisface esas necesidades y luego hay que moverlo, no solo es una pérdida de tiempo, energía y dinero, sino que ya ese elemento estaba interconectado con otros elementos y el moverlo hace que esos elementos en este área se queden al descubierto o haya que pensar en otras soluciones para suplir. Entonces es como una cadena de conexiones. Es por eso muy importante definir las necesidades para saber con certeza qué tipo de diseño o qué cosas o qué elementos se pueden implementar en X área o no. Así que nada, este es el vídeo de hoy. Yo quería con esto compartir lo que estoy ahora viviendo y así un poco generar debate si alguien tiene una opinión sobre este tema. Eso que es algo que también se va a aplicar en la vida y no solo en un proyecto de diseño y permacultura.